Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Enea Ciudad Aeropuerto, Securitas, líder en servicios de protección para empresas, GTD, tecnología para simplificar tu vida, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas, Upago, tus cobros en línea, Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:03, martes 7 de mayo de 2024. Y aquí comenzamos con Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien. Aquí con amenazas de aguas nieves, con mucha incertidumbre de lo que pueda pasar con lluvia. Pero la verdad que hasta aquí, no sé si hay algunas otras, nosotros estamos aquí en la Escuela Militar, en la Comuna de Las Condes de esta radio, hasta aquí yo no vi el trayecto de mi casa, tampoco vi lluvia. Tú allá en Londres, no nada que ver, es un poco más lejos. Está lindo el día aquí. ¿Sí? No sé si en otras partes está lloviendo la metropolitana, pero ese es uno de los temas de la mañana, porque sería la primera gran lluvia de otoño, y qué sé yo, y con nieve, que siempre es un panorama también en la parte baja de la ciudad, que esa era la novedad. Sí. Bueno, hoy día es un día bien noticioso por dos cosas. En una le vamos a dedicar tiempo con protagonistas que tienen que ver con la votación en la comisión mixta de la ley corta de ISAPRES, que la vamos a dejar ahí. La otra noticia es que a la 1 del día, a las 13 horas, en el tribunal, desde el Tribunal Oral de Temuco, se leerá la condena, la sentencia a Héctor Yaitul. Digo desde y no en, porque será telemática. Es abierta, es pública, está el link, Poder Judicial, si alguien quiere verla, y se espera, o más bien lo que pide el Ministerio Público, son 25 años para Héctor Yaitul, el líder de la CAM, por 4 delitos, y el más fuerte, el más gravoso, el más complejo para Yaitul es la Ley de Seguridad del Estado. Hay también, agresión a la autoridad, en fin, hay varios otros delitos. Pero esa es una de las noticias, porque, Consuelo, el gobierno local ha tomado medidas de precaución por lo que pueda pasar en la Araucanía por la historia, ¿no es cierto? Sabemos que puede haber manifestaciones, puede haber algo allí, y ayer conversaba con José Montalva, el delegado presidencial, y decía, la historia nos indica que cuando pasan cosas a veces hay, no sé si decía repercusiones o hay efectos, y hay que estar muy atentos a eso. Por eso hay un despliegue especial hoy día en la zona de policía y orden público. Eso en cuanto a la agenda de hoy de las cosas esperables, para pasar otras también. Y en el mundo hay una tremenda noticia que también hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Entiendo que tú quieres descolgarte sobre ella. Sí, quería, lo estábamos conversando en el programa anterior con Juan Pablo Iglesias, creo que es relevante, hace varios días que no conversamos de Israel, de la guerra contra Hamás, de la guerra en Gaza, y han pasado muchas cosas. En las últimas horas empezó el ataque a Rafah, que era la última ofensiva con la que venía anunciando Israel hace harto rato, y que se está concretando hasta el minuto de manera parcial. Ya el Ministerio de Defensa de Israel ya cruzaron, tienen el control de la parte gazatí del cruce a Rafah. Ahí es donde estaba prácticamente toda la población de Gaza instalada, ¿verdad? Desde el fin de semana, Israel estaba anunciando por medios de comunicación, lanzando panfletos, etcétera, etcétera, pidiendo que la gente se movilizara a Khan Yunis, a otra zona. Recordemos, yo siempre encuentro importante acordarse del tamaño del territorio del que estamos hablando. Son 41 kilómetros. Sí. ¿Ya? Y en algunas partes el ancho es 6 kilómetros y en otros 12 kilómetros. Por algo se llama la franja de Gaza.
Es un territorio muy pequeño, exactamente. Como Apaine, por ahí, entre Win y Paine. ¿De tamaño? Aproximadamente, desde el centro de Santiago. No, son 41 kilómetros. Ya, más o menos. Yeah. Oye, Rafa, para ubicar a la gente, porque Gaza, la entrada el 7 de octubre de Hamas a Israel, que es la que provoca esta respuesta, fue por la parte norte de Gaza. Los primeros ataques, las primeras respuestas de Israel fueron al norte, y de hecho llamaron a los gazatíes a desocupar esa parte, y Israel ocupó de manera bastante temprana toda la parte, diremos, el primer tercio del norte de esa pequeña franja, y toda la población se fue arrinconando hacia el sur, hacia Egipto. Y es allí y es ahí donde está Rafah, justamente en la frontera con Egipto, que es parte de los que ahora están intentando mediar junto con Qatar. Claro, Egipto con Qatar está tratando de mediar. Se había avanzado bastante en una propuesta, pero Israel había dicho que no estaba conforme con los términos de la propuesta, pero no se ha... Esto es siempre como por interpósita, ¿no? Evidentemente nunca están sentados directamente la parte israelí con Hamas en la mesa, pero que iban a enviar negociadores que no estaban conformes con la propuesta, pero que iban a enviar negociadores, pero jamás había aceptado, ¿ya? Y ahí está el problema con cómo resuelves tú con Israel, porque los más duros en Israel, en el gobierno, incluyendo al primer ministro, dicen... Bueno, jamás aceptó precisamente porque estábamos haciendo la amenaza de Rafah, pero todo el concierto internacional, incluyendo Estados Unidos, le ha dicho a Israel, le ha dicho al gobierno, más bien de Benjamín Netanyahu, que no haga el ataque a Rafah, ¿ya? Entonces están básicamente en esta balanza, entrando... diciendo que aún están en medio de la ofensiva, ¿verdad? Y que mantienen el control militar y tienen la independencia y que toman las decisiones ellos, ya, fundamentalmente. Y jamás, la pregunta es ahora, bueno, entonces se va a retirar de la mesa, va a decir, bueno, yo acabo de aceptar los términos propuestos para la negociación, que básicamente incluye liberación de rehenes, de unos 30 rehenes, que tampoco son tantos, pensemos que tienen más de 100 todavía, de las mujeres, de los niños, de los enfermos, por ahí, a cambio de prisioneros que tiene Israel, de prisioneros palestinos que tiene Israel, una tregua de unas 6 semanas, idealmente extendible, o sea que instale el territorio para poder extender a una paz más duradera, el retiro de Israel, permitir que la gente suba hacia el norte nuevamente de la franja, la gente que está toda en el sur. Entonces está todo en el aire en este minuto, y con el gobierno de Benjamín Netanyahu enfrentando además sobre todo las protestas de los familiares de los rehenes, ya que consideran que hay que firmar el acuerdo, que hay que firmar la paz, claro, que es la única manera de garantizar que sus familiares vuelvan vivos. Y aquí hay un problema de confianza, porque probablemente Netanyahu por lo cual no se sienta ese acuerdo, porque no confíe en lo que ofrezca Hamas en la liberación de todos los rehenes. Y para el otro lado, también sostienen, y estaba leyendo unas declaraciones y decía que es imposible saber qué va a pasar, cito textual, con las mentiras de Netanyahu. Entonces al final esto es un problema, además de la guerra, más de la violencia, más de los problemas históricos, es de confianza de hoy día de líderes que tienen sobre la mesa un proyecto de acuerdo, un proyecto de arreglo para la zona, partiendo por un cese al fuego, que es lo urgente y lo necesario, pero no se logra. Entonces esta ambivalencia de enviar, como hizo Netanyahu, enviar gente o negociadores a Egipto, pero seguir atacando a Rafah. Bueno, pero es que si te has puesto como meta destruir a Hamas, claro, no tienes otra alternativa que cumplir tus palabras, y tus palabras entonces implican hacer la operación en el territorio completo. Porque además está sobre la línea su futuro político, ¿verdad? La caída de su gobierno. Por supuesto que ya antes del 7 de octubre era un gobierno muy vulnerable, muy debilitado, con problemas internos enormes, y capaz que, sabemos que eso se da en todas partes del mundo y a lo largo de la historia, que cuando tú tienes un enemigo común, unes a las partes. Esto ha pasado en todos los lugares y es bien típico. Entonces, aquí a lo mejor... Netanyahu ha podido o ha creído que aquí
no puede ceder en parte por la crisis interna que tenía dentro de su gobierno y una coalición muy, muy presionada por los grupos más ultraconservadores. Aquí los grupos, fíjate, Consuelo, estaba leyendo un artículo el otro día, los grupos políticos, prácticamente la izquierda no tiene participación política relevante en partidos. Los grupos más de centro son de centro derecha prácticamente, es decir, está sumamente corrido todo el espectro político hacia la derecha, que es lo que logra que entonces Netanyahu tenga una posibilidad de hacer este gobierno que tiene. No toda la derecha está con Netanyahu, hay una derecha que oposiciona a él de todas maneras. Así que a esperar qué es lo que ocurra con esto. 8:12. El fantasma de Antuco, aunque la situación es completamente distinta por razones geográficas, porque el problema de Antuco del año 2005, 2005, 2000 o 2005, 2005 creo yo. 2005. Sí, allá. Sí. Fue, ya lo sabemos, este viento blanco en la zona de Cordillerana, cerca de Santa Bárbara, Los Ángeles, por ahí, Antuco, el volcán Antuco, y fue una marcha que después, visto la investigación, los casos y las condenas, fue un descriterio y un despropósito hacer marchar a los conscriptos en esas condiciones. Aquí no tiene que ver con las situaciones geográficas ni climatológicas, sino más bien con un virus que entró en un batallón que dejó a muchos integrantes de este grupo en condiciones de salud que no les permitía hacer la marcha que tenían que hacer, y se produjo entonces el problema de salud más o menos severo en varios de ellos, que terminaron hospitalizados, y en el caso de Franco Vargas, muerto, una persona muerta. Las últimas noticias que hemos sabido es que el general Iturriaga, que es el comandante en jefe del ejército, sacó de su cargo a dos oficiales que justamente tenían la responsabilidad de la tropa, que tenían a cargo esta tropa de instrucción, donde murió Franco Vargas, justamente en Putre, en la zona extrema norte de nuestro país. Y bueno, y los grupos de conscriptos han vuelto ya a su ciudad. Hay varios que han dejado la institución, son personas, muchos de ellos que estaban haciendo el servicio militar, no exactamente todos, porque habrá oficiales también que estaban allí, que vuelven a Santiago, los que son de Santiago, que salen de la zona en buses y aviones, pero el ejército se está haciendo cargo, y según la madre de Franco Vargas al principio, ni caso le hicieron, ni en el ministerio, ni en el regimiento al cual fue a preguntar por su hijo. Esto yo escuché las declaraciones que le dio Bío Bío cuando fue la primera radio que sacó este tema, y la madre de Franco Vargas decía, bueno, nadie nos hacía caso, nadie nos pescaba, nadie nos escuchaba, decía, no, vaya a la fiscalía militar, porque ahí está el caso, nosotros no podemos decirle nada. Es muy impactante la declaración de la madre, que Radio Bío Bío le hace una entrevista, lanza la declaración y se mueve todo como se ha movido y lo hemos conocido, una gran crisis. Sí, dos cosas. Bueno, el general Iturriaga me parece que hace lo que tiene que hacer, suspender a estas personas, no las expulsa de la institución. Él dice, aquí tiene que haber una investigación. Él está apostando a que haya un fiscal exclusivo que lleve el caso, en el contexto de la justicia militar, evidentemente. Los famosos ministros en visita, ¿te acuerdas que en la época sonaban tanto? Bueno, en la justicia antigua y justicia militar. Claro, y que tenga la exclusividad para llevar el caso. Y esto es 100% justicia militar. Hay una discusión si el Instituto Nacional de Derechos Humanos podría tener algún tipo de participación. No sé si estoy en lo correcto, que había una queja del Instituto Nacional de Derechos Humanos porque no había podido tener acceso, que estaba tratando de ver de qué manera podía participar en el caso, y ahí habría quizás alguna discusión de competencia. Pero esto, si uno va a la justicia militar, es 100% justicia militar. Son soldados conscriptos, ¿verdad?, a cargo de sus superiores en una actividad plenamente militar, ¿verdad? Y siempre, bueno, es siempre tan terrible cuando uno piensa que son muchachos jóvenes. 18, Consuelo, 18 años. Están haciendo su servicio militar voluntario. Y que los someten a estas condiciones extremas, donde por una parte dicen, bueno,
tenemos que prepararlos para la guerra, o esto no puede ser entre algodones, pero cuando la gente estaba enferma, tenían todos los que han declarado también estaban con algún tipo de virus respiratorio o algo. La verdad es que hacer una marcha en esas condiciones, hay que aclarar también cuál era la ropa que llevaban, esto es en putre, con temperaturas bajo cero, y la sensación térmica me imagino que muchísimo más fría, además. Entonces, mucho que aclarar ahí. Sí, exactamente, mucho que aclarar todavía. Fíjate que aún hay 2 conscriptos que están, de hecho se está investigando su estado de salud, estado grave en el hospital militar. Hay 2 muchachos graves, porque en este batallón entiendo que fue influenza, lo que entró en el grupo, y tú sabes que en un grupo grande que duermen relativamente hacinados, uno supone, ¿no es cierto?, en un campamento o cerca el uno del otro, bueno, corrió como reguero de pólvora la infección y eso hizo que el grupo grande tuviera las dificultades para hacer. Y ahí está siempre el criterio entre lo que decías tú, entre formar en el carácter de la dureza de la guerra y el criterio de una persona que está en un estado de salud que no le permite tomar una mochila o hacer una travesía caminando. Y este es el criterio de los mandos, los oficiales, y la responsabilidad que se tiene que decretar a partir de este ministro Mesita, que tendrá que investigar la responsabilidad en el cargo, la responsabilidad en el mando que tengan a cargo de la tropa. 8:18. Estamos esperando a ver si nos resulta. Sí, me gustaría Sí, a mí, a favor. ver, mientras establecemos la comunicación, a ver, tú me avisas tú cuando Vale, eso ocurra, pero me parece muy relevante, y cada vez que ocurren estas historias creo que hay que subrayarlas, es la nueva investigación por colusión, ya que se conoció ayer por la tarde, avanzada la tarde, hoy día la publica la prensa ya con más detalles, la Fiscalía Nacional Económica. Y esta es una colusión de gases industriales y medicinales. Ya está pidiendo una multa por más de $30 millones para Indura, que estas son 2 empresas, ya habían sido investigadas además hace varios años. No estaba la ley actual, ya. La ley actual que es la que permite entregar las pruebas finalmente, ya, porque establece la delación compensada, ya, y el que acepta antes echa al agua al otro, aceptas la culpabilidad y eso te permite entregar las pruebas para traicionar con quien tú tenías la colusión, finalmente. Pero es la que ha permitido trabajar y conocer muchos de los casos. Y estas son 2 compañías, entonces, que se llama Linde, Una e Indura. Linde fue la que aceptó la delación compensada. Esto es del 2019 al 2021 y trabajan fundamentalmente con gases, ya gases para la industria minera, gases para hospitales también, y esto en la época de la pandemia, cuando sabemos lo que significaba conseguir oxígeno, qué sé yo, conseguir los materiales, pero estaban todos los hospitales a tope. Exactamente. Y se repartían el mercado, se repartían eso es lo que acusa la Fiscalía Nacional Económica, se repartían los clientes, ¿ya? Y cuenta la historia en que con una de las compañías mineras, con AMSA, una de las empresas quiso competir y competir a 50% más bajo en el mercado. Era para un estanque de nitrógeno, y la otra le recordó y le dijo: hey, retírate porque ya nos pusimos de acuerdo. Esto era el Tabeli. Se presentaron en los cafés. ¿Has visto Sí. esta historia antigua? Tal cual. Nosotros nos juntamos un café después del programa, pero no a coludir. Tomando un café. No siempre. Uno se ríe, pero la verdad es que no es para gravísimo, reírse, porque esto es lo que luego redunda en las desconfianzas, ¿verdad? O sea, el libre mercado, la gracia que tiene cuando está bien regulado, es que la gente compite por los mejores precios y favorece, digamos, a toda la cadena. Y es exactamente lo que nos sucede cuando tienes estos casos de colusión. Confort, pollo, farmacia. Buses interurbanos, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Un largo etcétera. Tenemos que celebrar que se sepan, quiere decir que la ley opera, pero es increíble que sigan sucediendo. Realmente increíble. 8:21.
Y ya está con nosotros el presidente de la Comisión de Salud, presidente de la UDI, y está en esta comisión mixta que hoy tiene que entrar a votar en un rato más, a las 9 de la mañana. La ley, esta ley corta de ISAPRE, sabemos que tiene hasta el domingo para que entre en vigencia esta nueva ley, o sin ley se aplique el fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a devolver el excedente cobrado a sus clientes. Está Javier Macaya, el senador. Muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo está? Buenos días, Matías. Aquí camino al paraíso por si hay algún inconveniente de señal, porque justamente a las 9:30, no a las 9, tenemos que estar ya sesionando en la comisión mixta para continuar la discusión de este proyecto. 9:30, muy bien. Está Consuelo Saavedra con nosotros también desde Londres, como es habitual. ¿Qué tal, Consuelo? Buenos días, senador. Buenos días. Senador, ayer era el día D porque se abrían un poco las cartas. Se sabía, aunque eran faltando una semana, se confiaban que el gobierno llegaría con las propuestas conversadas, sociabilizadas, para votar y que fuera, este es el mundo ideal, que fuera un poquitito miel sobre hojuelas si se había hecho trabajo prelegislativo y las indicaciones que planteara el gobierno, porque había sido ya rechazado, ¿no es cierto?, el proyecto antes, que pudiera llegarse a un acuerdo relativamente rápido en esta comisión mixta de ambas comisiones, 5 y 5 senadores y 5 diputados y diputadas. Pero algunos dicen que el gobierno no llegó con todo lo que debía ofrecer, sin mecanismo de reducción de deuda, por lo pronto sí formas de pago, pero no montos de pago. ¿Cómo sintieron ustedes que fue la propuesta del gobierno? Yo creo que en esto quiero tratar de poner el acento en a ver si nos ponemos de acuerdo esta semana. O sea, yo no quiero prolongar, o sea, no quiero profundizar una diferencia que tenemos con el gobierno, porque yo creo que el gobierno hace una propuesta que lamentablemente, o sea, si nos quedamos solamente con las indicaciones que fueron presentadas ayer, lo que se hace es prolongar la agonía de las instituciones privadas de salud y particularmente de los 3 millones de chilenos que se atienden en esas instituciones. O sea, nosotros le hemos presentado al Ministerio de Salud durante no esta última semana, sino que durante el último año, varias propuestas, todas las cuales se han desechado, ¿eh? O sea, yo creo que acá lamentablemente hay un poquito de sesgo ideológico que puede costarle muy caro a Chile. Acá la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que no es un centro de estudios ni una institución de derecha, calcula la deuda ISAPRES de una manera diferente, que le da viabilidad al sistema. Así que lo que hay que entender, Matías, son dos cosas. Primero, una industria, un sistema que debe 3 o 4 veces su patrimonio, casi $1,5 billón de dólares, 1.500 millones de dólares, es capaz de subsistir hacia adelante. O sea, más allá de que se pague o no la deuda, se cumple o no el fallo. Le hago una pregunta a los afiliados del sistema privado de salud, si prefieren que su entidad previsional, que su ISAPRE, les pague parte de una deuda que puede significar algo, no sé, $1 millón de pesos, por ejemplo, o que esa institución pueda seguir funcionando, dándole cobertura a sus necesidades de salud y no colapsando también todo lo que significa para abajo, que son los prestadores, el efecto cadena que eso significa. Acá lo que hay que buscar, Matías, para este problema es el equilibrio financiero del sistema, que lamentablemente con las indicaciones que se han presentado no se consigue. Tienen, bueno, uno que creo que es importante, senador Macaya, precisar que esto no se devuelve en plata, porque yo creo que todos los afiliados a la ISAPRE escuchan estas conversaciones y dicen, me van a devolver $1 millón de pesos. No, eso no es así, se puede ¿verdad? devolver en plata. Sí, se puede devolver en plata. Está dentro de las opciones de lo que se ha conversado de hecho, en la presentación de las indicaciones de ayer, que puede hacer un monto económico, incluso puede hacer una negociación directamente del usuario de su ISAPRE con su propia ISAPRE. O sea, de hecho, está dentro de las opciones, sí. El fondo, Gonzalo... ¿Pero por qué un ISAPRE, si la ISAPRE no tiene plata? Perdón, ¿por qué el ISAPRE, si no tiene plata, podría preferir pagar en plata constante y sonante, salvo que eso le significara un descuento importante? Bueno, así viene planteado, con una posibilidad de descuento. En el fondo no es solamente el pago mismo, sino que es con la posibilidad de generar un descuento. Pero en el fondo, Matías y Consuelo, acá la pregunta que por lo menos yo me he hecho, y creo que se han hecho muchos parlamentarios estos días, es si el Congreso le da sus votos hoy día a prolongar por un tiempo la agonía del sistema privado de salud, o le exigimos algo mayor al gobierno que tiene que ver con darle sustentabilidad y equilibrio a un sistema que, para bien o para mal, nos guste o no, tiene una integración pública-privada. Acá no es ciencia ficción un poco lo que yo creo que está detrás, que son razones ideológicas, que
de por qué no hemos logrado un acuerdo. Porque acá, si tú recuerdas, Consuelo y Matías, el sistema privado de aseguradores privados, la ISAPRE, tenía hace 8 o 10 años atrás 4 millones de usuarios. Hoy día estamos por un poquito bajo los 3 millones de usuarios. Si este proyecto sale como está, lo que va a ocurrir es que en el corto plazo, en algunos meses más, la ISAPRE va a tener que obligatoriamente, porque además está facultado en este proyecto de ley, a subir sus planes. O sea, por eso yo le hago la pregunta a un usuario del sistema, ok, te pagan una deuda, pero en algunos meses más tu ISAPRE te sube los planes, se produce una migración de usuarios hacia el sistema público, sobre todo los sanos. Las ISAPRE se van tirando con las personas que tienen persistencia, que tienen tratamientos vigentes, y en el fondo eso es la crónica de un desangre absolutamente enunciado. O sea, es un sistema que va a dejar de existir como existe hoy día. Se cumple el sueño ideológico. Yo creo que, como te decía, no está escrito en un libro de ciencia ficción. Esto está escrito en el programa de gobierno de quienes hoy día gobiernan el país legítimamente, lo plasmaron, fueron sinceros en plantear cuál era su idea en materia de salud, y que era justamente tener un monopolio estatal, FONASA o el nombre que tuviera, y que las ISAPRE se terminaran. Eso está escrito en el programa de gobierno. Yo creo que eso se puede conseguir por la vía de este proyecto de ley, que finalmente no ponemos el acento en lo que es la subsistencia de un sistema que debe 3 o 4 veces su patrimonio, y no solamente esto, no solamente el pago de la deuda y la entidad de la deuda, sino que también tiene que ver con la posibilidad de darle viabilidad a un sistema que no puede seguir existiendo con lo que significa la discriminación por edad, condición de salud, género, las cortes de apelaciones, el Tribunal Constitucional en el 2010 nos viene diciendo desde hace mucho rato que el sistema no puede funcionar como está funcionando, y en eso hay ideas arriba de la mesa: un plan garantizado de salud, un plan único, un fondo de compensación por riesgo inter-ISAPRE, la eliminación de la declaración de salud, que permiten que el sistema pueda tener funcionamiento institucional para adelante. O sea, no es solamente el pago y el monto de la deuda, sino que darle una viabilidad institucional en el mediano plazo para que el sistema pueda funcionar sin estar permanentemente siendo cuestionado por las Cortes. Pero con el proyecto como está, evidentemente es un problema para las personas que están en las ISAPRES, que quebrarían, ¿verdad? Que se volverían insolventes, pero para las ISAPRES nuevas pueden funcionar perfectamente a futuro. Sí, podría haber una buena oportunidad de negocios para ISAPRES nuevas, pero detrás de la ISAPRES existente, al final acá no se trata, y esto siempre se da como la discusión política, de que acá la derecha está tratando de salvar a la ISAPRES. Detrás de los números, detrás de las 1.600 billones de dólares, o 1.600 millones de dólares que se adeudan en el sistema, hay personas. Hay casi 400.000 personas que tienen tratamiento, que son un túnel dramático entre la vida y la muerte. O sea, acá no es hablar de salvar a la ISAPRE y de los millones de dólares que hay en juego. Se trata del funcionamiento de un sistema y de personas que hay detrás, y particularmente personas, porque al final los sanos se va Sí, se complica la conversación con el senador Macaya. Está un poco complicada la conversación, senador. ¿Me escuchan ahí? Sí, pero un poquitito cortado. Me voy a detener acá en la próxima parada para poder estar un poquito más. En esta parte se corta acá en la costa, ¿no? ¿Ahí sí? Sí, yo creo que ahí estamos bien. Estamos con el senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Salud y presidente de la UDI. Senador. Sí, te decía que acá la solución que tiene que plantear el gobierno, y en eso yo hago la diferencia entre personas que todavía tienen quizás escrito en la frente el programa de gobierno que le pone fin a las aseguradoras privadas, que establece un monopolio estatal, y hago la diferencia con personas con las que a mí me ha tocado conversar. Entre ellos yo menciono a la ministra de Salud y el llamado para ella, para que tengamos la capacidad de solucionar este tema. Se han planteado algunas soluciones. Eso, a ver, ¿por qué no nos da usted, ya que la negociación está llegando a los momentos cúlmines y van a tener que votarse hoy día, ¿con qué llegan hoy día ustedes en la carpeta de negociación? ¿Han conversado en las últimas horas con la ministra? Definitivamente se cortó.
Se cortó, ¿no? Pero vamos a retomar. Anoche estuve conversando Consuelo con el miembro, también uno de los miembros de la Comisión de Salud, eterno de la Comisión de Salud del Senado, Francisco Chaguán, que es de RN. Pensé que Juan Luis Castro. No, también sé bastante eterno. Y bueno, y él decía que están hasta los últimos momentos y dijo, yo me vine para acá a la entrevista, pero seguimos conversando. Y es obvio que así sea, es tan grave la situación. Fíjate que hay una presentación del colegio médico donde urge a un entendimiento de manera bastante dramática por el colapso que pudiera significar sistémico, y lo plantea así, la crisis sistémica del sistema de salud que podría producirse. Recordar algunos numeritos, Consuelo, algunos números. Hay hoy día 300.000 cirugías esperando, hay 2 millones de personas listas de espera en el sistema de FONASA, por lo tanto el sistema de salud pública no están con capacidad de recibir gente si es que quiebra una ISAPRE o las ISAPRES. Y hay otra cosa, en el sistema privado atiende, me refiero a laboratorios, centros médicos, clínicas medianas, chicas, grandes, atiende el 52% de las personas que atiende, el último número que yo vi, es gente que viene de FONASA. Entonces, por eso la deuda que tienen con las clínicas y centros médicos, que si quiebran las ISAPRE, pueden quebrar las clínicas, los centros médicos, y a su vez dejan de atender a la gente de FONASA. Y la propia gente de FONASA, que hoy día se está atendiendo en particular, que son muchísimos, también vuelven a presionar más el sistema público. Entonces, es un problema que el Colegio Médico ha puesto sobre la mesa, y la urgencia de llegar a acuerdos rápido y poner a la gente por delante. Senador Macaya, ¿está usted por ahí? Sí, te decía, yo quiero tratar de poner un punto de esperanza en esta semana, porque a pesar de que el domingo 12 se cumple la fecha del fallo, yo para contextualizar, lo que se cumple es la obligación que tiene el superintendente de dictar la manera en que se va a cumplir el fallo y en que se va a pagar esta, comillas, deuda que tiene el sistema. Y lo que estamos haciendo en el Congreso es ver, primero, cómo se calcula la deuda, qué tasas de descuento hay. O sea, en el Ejecutivo, y particularmente hablo de la ministra y algunos de sus asesores, yo he visto alguna disposición por incorporar cambios y por darle viabilidad al sistema. Pero veo que acá, te vuelvo a reiterar, acá no hay que buscar en un libro de ciencia ficción, sino que en el programa de gobierno veo que algunos todavía quieren mantener vivo este sueño del monopolio estatal en materia de salud. Y aunque sea legítimo, porque efectivamente Chile votó por ese programa de gobierno, y eso hay que reconocerlo, es parte de la legitimidad democrática. ¿Y es la ministra, ¿es la ministra, usted siente que es el obstáculo para llegar a un acuerdo? No veo que sea la ministra. Yo creo que acá hay personas que quizás no tienen cargos de primera línea, que en el fondo quieren que se le haga la vida lo más difícil posible al funcionario. ¿Desde el segundo piso? Senador, ¿desde el segundo piso? No quiero nombrar una persona en particular, porque acá son energías que uno ve que se están dando. O sea, y uno lo ve en los discursos de algunos parlamentarios de oposición, en la típica lógica de que acá nosotros estamos defendiendo a instituciones. Nosotros estamos tratando de poner en el lugar de cómo funciona un sistema. Tú manifestabas no solamente las 15 millones de personas que se atienden en el sistema público hoy día, en FONASA. ¿Qué va a pasar con esas 15 millones de personas si 2 millones de personas llegan a ese sistema con mayor poder adquisitivo? ¿Hacia dónde se va a mover la lista de espera? ¿Quiénes van a ser capaces de moverla de mejor manera? Los que pongan algunas lucas adicionales arriba de la mesa, que hoy día las ponen en el sistema privado, pero si el sistema ya está colapsado con 15 millones de personas, con 2 millones y medio más va a colapsar más, o con 3 millones, porque al final yo creo que es importante hacer la progresión de lo que era el sistema hace 10 años. Las ISAPRES tenían 4 millones de usuarios, hoy día tienen un poquito menos de 3 millones, y si este proyecto sale como está, lo que va a ocurrir es que a las personas sanas que están escuchando este programa probablemente les va a convenir más que la ISAPRE les pague esta, comillas, deuda, si es que se las puede pagar antes de quebrar, y que eventualmente esas personas se vayan con un seguro complementario al sistema público. Pero ¿qué va a pasar con las que están hoy día atendiéndose, los 300 y tantos mil crónicos, personas que están esperando o que se atienden en tratamiento en la ISAPRE? Bueno, lo que va a ocurrir con esas personas es que van a tener planes impagables, el sistema público, o sea, el sistema privado va a ser cada vez más caro, y efectivamente se va a cumplir por la vía de la inacción o por la vía de una estrategia quizás un poquito más rebuscada, el sueño de que todos nos vayamos a FONASA. Senador Macaya, el tema... ¿es solo por el monto de
la deuda? ¿Hay que encontrar algún punto intermedio entre los diferentes cálculos del monto total de la deuda, o hay otros espacios en los cuales la oposición se podría allanar a votar favorablemente? Son dos temas centrales, Consuelo. El monto de la deuda, que es evidente que cualquier industria, pyme, negocio que debe 4 o 3 meses su patrimonio no es viable, no tiene, o si no se le dan las condiciones para que esa deuda pueda ser Claro, pagada. pero ahí usted sabe que el gobierno dice yo no puedo ir con un monto que luego alguien me lo va a impugnar ante la justicia y va a decir que no estoy cumpliendo la ley. Pero entonces ¿para qué estamos legislando, pues, Consuelo? O sea, si nosotros al final somos el legislador y somos los que tenemos que establecer el marco teórico, normativo, en el cual se va a tener que mover la Corte. O sea, si nosotros legislamos y la Corte va por una línea distinta, bueno, es la Corte la que va a estar en desacato. O sea, si la Corte se tiene que mover de acuerdo a lo que establece el legislador, no de acuerdo a lo que se le ocurre. O sea, para eso estamos haciendo esta legislación, si no es porque, y es para darle al superintendente un marco teórico, normativo, para poder dictar su instrucción. Tenía originalmente un plazo hasta el 12, pero es de conocimiento público, todo, por lo menos la gente que sigue este tema sabe que el Congreso está legislando, y si esta semana no terminamos, y terminamos el martes o miércoles de la próxima semana, y la instrucción del superintendente sale el jueves de la próxima semana, yo te aseguro que la Corte va a estar ok con eso. ¿Sí? Ahora, a tu pregunta, no es solamente el monto, lo segundo y lejos más importante, lo tratamos de establecer en un artículo transitorio, pero creo que tiene que haber una fijación un poquito más clara, es cómo va a seguir funcionando el sistema en adelante. Desde el 2010, Consuelo, con el fallo del Tribunal Constitucional en el mes de agosto del 2010, yo me acuerdo porque era mi primer año en la comisión, en el Congreso y en la Comisión de Salud del Congreso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las tablas de factores, la discriminación por sexo, edad, condición de salud, y lo que hemos buscado durante 14 años ya a esta altura, desde el 2010, es que haya una posibilidad de darle una viabilidad normativa al sistema, donde tú no tengas ni discriminación por sexo, edad, condición de salud, se elimine la declaración de salud para ingresar una ISAPRE, lo que te da la posibilidad de moverte libremente de una ISAPRE a otra, arrastrando tu ficha médica, arrastrando tu condición de salud, sin discriminación. Para eso, ¿qué se requiere? Evidentemente se requiere un fondo de compensación por riesgo, se requiere un equilibrio, si una persona enferma se va de una ISAPRE a otra, tenga la posibilidad de verse compensado el riesgo que se lleva a esa ISAPRE por un monto económico, con un fondo que se establezca para tal efecto. Bueno, esa es una idea que conceptualmente se lleva discutiendo en el Congreso hace 14 años. No ha avanzado porque para parte de la izquierda, importante parte de la izquierda, el sueño sigue siendo el monopolio estatal en materia de aseguradores de salud, el monopolio de todo afonazo con el nombre que tenga. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que tiene que haber una integración pública-privada, y ahí ha estado trabada la litigio, trabada la discusión. Senador Macaya, por último, antes de despedirnos, ¿usted cree que si no prospera un acuerdo y una ley, porque se puede rechazar, hay empate, cree que la ministra tiene que dejar su cargo? Lo han dicho senadores de su sector. Mira, yo no quiero entrar en esa lógica, porque yo tengo la esperanza de que aquí esta semana nos podamos poner de acuerdo. Es evidente que pedir cargos, renuncia, hoy día no ayuda. Y yo entiendo la lógica que hay detrás de eso. Es parte también del enojo que hay en un problema que el gobierno no ha sido capaz de solucionar. Acá la pregunta es diferente. Acá la pregunta es si el Congreso, no solamente la oposición, le da sus votos para prolongar por un tiempo, no sé, 1 año, 2 años, la agonía del sistema privado, a que finalmente esto termine cayendo por su propio peso, o le exigimos al gobierno un esfuerzo mayor. Porque en el fondo yo prefiero, ahí lo digo, esta es mi opinión personal, la conversaba con algunos parlamentarios de la Comisión Mixta, que el gobierno asuma su responsabilidad de lo que significa no haber dado solución a este tema. Porque es responsabilidad del gobierno, acá es el superintendente el que tiene que hacer cumplir el fallo, no es la oposición. Nosotros estamos dando nuestros votos, estamos estando disponibles para darle una solución al sistema, pero que no podemos seguir esperando ya. Si finalmente esto colapsa, va a ser por inacción del propio gobierno. No nos pidan a nosotros que seamos cómplices de ese sueño de que todos se vayan a FONASA, porque no creemos en eso. Simplemente nosotros nos podemos exigir algo en lo que no creemos. Senador Javier Macaya, presidente de la UDI y de la Comisión de Salud, muchísimas gracias por atender el llamado de Duna. Gracias, Matías, José, que tengan un buen día. Gracias, buenos días.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí en Habitat te dicen que el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. El profesor de la Universidad Andrés Bello, Logan Sheman, fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.unap.cl. Para que tu empresa siga adelante y no se detenga, contrata la protección inteligente de Securitas. Contáctalos y diseña en conjunto un plan de protección para tu tranquilidad. Hablemos en securitaschile.cl. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Con la inflación, tus ahorros pierden plata. Conviértelos en una inversión donde ganas sí o sí. Con el depósito a plazo Consorcio, protégete de la inflación. No sigues perdiendo plata. Simula, compara y cámbiate en consorcio.cl. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Hacemos una pausa, volvemos aquí en Hablemos en Off. Los mayores descubrimientos a menudo no consisten en encontrar cosas nuevas, sino en ver cosas conocidas de formas nuevas. En Duna, el médico, biólogo y farmacólogo inglés Alexander Fleming. Duna, voces, perspectivas y sonidos de tu mundo. Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. Re fácil. Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Verdad? ¿Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad o no? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o portugués. Portugués. La respuesta es la más fácil do mundo. Você tem que estar no Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Logan Sheman. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Si aún no sabes qué hacer con tu devolución de impuestos 2024, en AFP Habitat te ayudamos a decidir por la mejor opción. Haz crecer tu futura pensión ahorrando en una APB o invierte en tus próximas metas depositándola en una cuenta 2. Conoce más sobre los beneficios de nuestros productos de ahorro voluntario y contrátalos ingresando a afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en LATAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. En Chile, más de 2 millones de personas están en una lista de espera de salud. Clínica Alemana, junto a Desafío Levantemos Chile, están ayudando a disminuirlas. Conoce qué han hecho en clinicaalemana.cl. Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. 8:47 y está con nosotros al teléfono, camino a Valparaíso, la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, muchísimas gracias por conversar con Duna. Momentos antes de entrar ya a votación, ahí a conversar en la comisión mixta, en un día tan complejo y tan álgido como parece estar, ¿no? Sí, pues así es, aquí estamos. Ya estoy en Valparaíso, la verdad, mirando los cerros, con la mejor disposición para seguir la conversación y llegar a acuerdos en esta ley corta que llevamos ya más de un año tramitando. Recordemos que estamos en el último trámite, que lo que tenemos que ver ahora es solucionar las discrepancias que ocurrieron entre ambas cámaras, y justamente a eso estamos abocados en este momento. Ministra, ¿qué espacio hay para llegar a algún tipo de acuerdo que permita tener los votos que se necesitan para aprobar una ley de aquí a un par de días más? Bueno, la verdad es que nosotros hemos dado bastantes condiciones de manera de poder llegar a un acuerdo a través de toda la tramitación que hemos tenido en este proyecto. Aún así, en esta última semana, desde que se votó en la Cámara de Diputados y cayeron algunos artículos que son indispensables para lograr efectivamente llegar a un equilibrio, a una oportunidad de equilibrio financiero hacia la industria. Nosotros hemos planteado que vamos a reponer esos artículos. De hecho ya los hemos repuesto, y además hemos incorporado otras solicitudes que nos han hecho parlamentarios de la oposición, como por ejemplo la posibilidad de que se pague en efectivo. Y hemos seguido conversando con ellos de manera de ir incorporando los elementos que ayuden a tener un acuerdo con respecto a este proyecto de ley corta. Ahora, ustedes deben recordar de que aquí hay situaciones que son bien contrapuestas entre lo que se aprobó en la Cámara, en el Senado, y lo que planteó la Cámara de Diputados, razón por la cual cayeron algunos artículos. Y eso es lo que nosotros debemos lograr. Tenemos que lograr, por una parte, el resolver esas divergencias, pero también de una manera en que logremos tener una aprobación del proyecto en ambas salas. Ministra Aguilera, son varios los puntos en discordia y falta de acuerdo y queda muy poco tiempo, pero uno de ellos es el monto, no es el único, pero es el monto a pagar. El último monto que supimos de la superintendencia reajustado por IPC, porque está en UF, eran $1.589 millones que aparentemente la ISAPRE dicen que la hace absolutamente inviable, que es una de las cosas que ustedes, entiendo, buscan aquí. ¿El monto es conversable? Por ejemplo, hay una propuesta intermedia de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En fin, hay alternativas que propuso en la comisión de expertos que citó el Senado. En fin, me gustaría que se explayara sobre esa posibilidad en horas cruciales para la negociación. Sí, bueno, recordar que el tema de la deuda es uno de los elementos, pero que también hay otro tema, que es la reducción de los ingresos producto de la aplicación de la tabla de factores, y que ambas condiciones han sido consideradas. Efectivamente, la deuda, lo que mencionó el superintendente la semana pasada, fue una actualización de la cifra que siempre le ha dado un peso, no sé por qué se transforma directamente en dólares, pero en definitiva hay dos escenarios de esa deuda. Una es con la aplicación literal,
y otra es efectivamente que se reduce en varios cientos de miles de millones al aplicar efectivamente la medida que había propuesto el gobierno en relación al cálculo de la deuda con el tope de la cotización legal y descontando los excedentes que ya se habían pagado a personas que tenían contratos por debajo del 7%. ¿Se acuerdan que nosotros eso lo conversamos en algún momento antes en la radio? Claro. Eso se está reponiendo, pero recordemos que el efecto más nocivo para la industria que llevó a que el Ejecutivo, lejos de pretender que toda la gente vaya a FONASA, por lo cual podríamos nosotros simplemente haber ejecutado la sentencia y no haber empezado toda esta travesía de presentar un proyecto de ley que permita cumplir la sentencia y que dé estabilidad a la industria, es efectivamente la reducción de ingresos. Y para esa reducción de ingresos hay varias medidas, no solo el tema de la posibilidad de la alza extraordinaria que tiene que ser fundada, sino que también, por ejemplo, el que los planes vigentes vayan al 7% de cotización legal. Eso permite, de alguna forma, a pesar de que tienen que ofrecer nuevos servicios, pero permite aumentar los ingresos y que también eso contribuya al logro de la estabilidad financiera. Asimismo, ya no habrán nuevos contratos que estén por debajo de la cotización legal. Recuerda que eso también lo conversamos en el pasado, de que hay un 30% de contratos que están por debajo del 7%, porque aquí, más allá del pasivo, que es lo que establece la deuda, en realidad lo que es verdaderamente grave para la industria es que se queda con un desfinanciamiento del 20% hacia adelante, y que eso no tiene límite en el tiempo. Eso es que es el elemento más relevante, está perfectamente compensado, incluyendo las obligaciones de la deuda calculada de la forma en que el Ejecutivo lo está proponiendo en la propuesta de la ley corta. Por eso es que nosotros planteamos que efectivamente el cumplimiento de la sentencia con la ley permite una viabilidad del sistema. Incluso nosotros, como es importante, relevante, en cualquiera de las fórmulas incluso que se han mencionado, estamos separando el pasivo del cálculo de los indicadores de solvencia de la ISAPRES para no incurrir en una quiebra técnica y que haya que intervenirlas. Asimismo con los indicadores de patrimonio. Es decir, que aquí hay un esfuerzo bastante concreto y objetivo que se puede objetivar a través de las medidas en justamente lograr la estabilidad del sistema por interés en la defensa de las personas. Y nosotros lo que nos interesa son las personas que no pierdan la continuidad de los servicios, que los prestadores mantengan también su solvencia, porque efectivamente la insolvencia de las ISAPRES pone en riesgo a los prestadores. Bueno, ministra, pero cuando nosotros estábamos conversando recién con el senador Macaya, que preside la comisión mixta que está viendo esta ley corta, uno de los principales negociadores, me imagino, en esta discusión, la estamos escuchando a usted ahora, y son como mundos apartes, porque el senador Macaya dice, si aprobamos esta ley es alargar la agonía del sistema, esto no da viabilidad al sistema, y usted dice, sí da viabilidad al sistema. Entonces, las personas que nos están escuchando, ¿a quién le creen finalmente? Bueno, yo por eso estoy mencionando, yo no estoy diciendo las intenciones, yo estoy hablando de lo concreto y las propuestas concretas y reales que están en las indicaciones que el Ejecutivo ha planteado desde el primer momento que presentó el proyecto y que se han ido mejorando en cada una de las discusiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ministra, el consejo asesor que invitó en un momento el Senado con personas de todos los sectores, representantes de varios gobiernos, expertos en salud, plantearon la famosa mutualización, que es bien típico en la industria de los seguros, ¿no es cierto? La solidaridad entre las personas. Y los senadores... ¿Perdón? Para solidarizar los riesgos, claro, no las deudas. Exactamente, los riesgos. Y eso permitía bajar de manera sustancial la deuda y hacer más viable hacia adelante el pago o el cumplimiento del fallo. Y los senadores oficialistas fueron al Tribunal Constitucional, donde se declaró efectivamente su inconstitucionalidad, pero no en el fondo, sino que en la forma, porque al ser esto un tema de seguridad social, es prerrogativa o facultad exclusiva del Ejecutivo el plantear esto. O sea, no es que sea inconstitucional esa propuesta, sino el cómo se planteó la propuesta. ¿Ustedes en algún momento pueden poner sobre la mesa parte o toda esa argumentación que tiene respaldo técnico de expertos, incluso de su sector? Mire, lo que sucede con esa recomendación, recordemos que ese comité técnico fue conformado por el Senado. Y efectivamente había una serie de técnicos que estaban ahí, pero una vez que se da a conocer la propuesta, ni siquiera los senadores que estaban presentes en la Comisión de Salud
y que eran parte del gobierno estuvieron de acuerdo con esa propuesta. De hecho, esa propuesta no fue votada a favor en la Comisión de Salud. O sea, primero partiendo de que no es solo el tema del Ejecutivo, y después ellos impulsaron esta tema del Tribunal Constitucional con aspecto de forma, pero de hecho no se había respaldado esa parte de la propuesta ni siquiera por esos senadores. Nosotros lo que analizamos esa propuesta ciertamente desde el punto de vista jurídico, esto también lo conversamos en alguna oportunidad previa, y la sentencia habla claramente de que se tiene que calcular contrato a contrato. Y por lo tanto, si nosotros tomamos esa posibilidad, efectivamente va a haber una judicialización posterior que puede revertir esta medida, y lo que nosotros queremos con el proyecto de ley es que la industria y el sistema que es estabilizado se cumpla la sentencia y no abrir nuevas instancias de judicialización, que lo que han logrado es una inestabilidad del sistema, y recordamos que por eso llegamos acá. Esto no es una situación que nosotros como Ejecutivo hayamos creado, es una situación que es responsabilidad de los años y décadas de judicialización del sistema, más de una década, que llegó a un punto cúlmine con la fijación de prima GES por parte de algunas ISAPRES que fue totalmente considerada excesiva, que llevó a que hubieran esa sentencia que incluso ya nosotros logramos que se cumpliera sin inestabilidad de la industria, más la sentencia de la tabla de factores, donde hay personas que están esperando desde que se promulgó esa sentencia que se suspendan los cobros del exceso. Todavía no hemos logrado suspender esos cobros en exceso, por eso es que la deuda sigue aumentando, se tiene que actualizar en cada momento que se vuelva a calcular. Ministra, si no consigue la aprobación de la ley en los términos que se está planteando en los próximos días, el lunes se supone que la superintendencia ya tiene que tener los instructivos en marcha, ¿usted va a renunciar al cargo? ¿Está su cargo sobre la mesa en este minuto? Yo voy a seguir haciendo todo el esfuerzo por resolver esta situación. Es parte de los compromisos que uno asume como ministra. Y por supuesto que yo voy a seguir haciendo todos los esfuerzos. Yo en ningún momento he planteado de que vaya a retirarme de esta situación. Nosotros tenemos que empujar esto hasta el final y tratar de lograr una buena acogida, y que efectivamente se entienda y que ustedes también logren entender en realidad cuál es la verdadera situación, todo el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por superar esta situación, toda la oferta de condiciones. Imagínense los plazos que se están entregando para que se pueda pagar esta deuda. Estamos hablando de 10 años de plazo, estamos hablando de la posibilidad de aumentar ingresos, estamos hablando de una serie de medidas que en realidad, efectivamente, si ustedes la examinan objetivamente, sí dan una oportunidad. ¿Ministra? Y efectivamente la industria tiene que poner de su parte para lograr el equilibrio financiero. Ministra Aguilera, por último, que nos queda un minutito, ¿usted se ha puesto en la contingencia de que no se apruebe esta ley corta y que el domingo tengamos un cumplimiento del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema regulado por el superintendente? Es decir, sin ley corta. Todo el esfuerzo lo hemos hecho para que efectivamente la sentencia se cumpla con ley. Ahí el gobierno ha sido bien claro que esa es la opción que nosotros tenemos. Y sin ley, la mejor opción para el cumplimiento de la sentencia es con el proyecto de ley. ¿Y usted ve, como muchos analistas o muchos observadores, que sin esa ley están en riesgo al menos 2 ISAPRES de viabilidad económica? ¿Lo ve tan claro? Sin ley, Matías, lo que sucede es que el pasivo, al ser reflejado en los indicadores, que es una de las medidas que nosotros tenemos, efectivamente lleva al cumplimiento de indicadores de gran parte de la industria. Sí, por eso es que nosotros estamos planteando efectivamente el que tiene que haber un proyecto y todas estas medidas. Y recordemos que al principio, cuando nosotros planteamos que tenía que haber un proyecto de ley, también discutían por qué estábamos planteando un proyecto de ley. Esto de los 2 ISAPRES que están con indicadores más complejos es parte de lo que nos promovió a nosotros en forma proactiva a solicitar que se adelantara el reajuste. Esos indicadores aún no reflejan la medida que ya tomamos, que es adelantar el reajuste anual que se hizo efectivo ahora. Con eso esos indicadores van a salir de esa situación de indicadores en rojo, digamos, y eso incluso yo entiendo que la misma ISAPRES aludidas ya comentaron eso, que la situación de los indicadores es fluctuante, y justamente el que nosotros adelantáramos el reajuste anual y que de hecho por una vez el índice de costos de la salud no fuera calculado con FONASA, permitiendo un reajuste ligeramente mayor, va a llevar a la estabilidad de esos indicadores, esperando la aprobación de la ley.
Jimena Aguilera, ministra Muchas de gracias, Salud. ministra. Muchísimas gracias muchas gracias a por ustedes. atendernos en momentos antes de entrar a la comisión mixta a discutir y a votar. Y bueno, y ojalá haya muy buen acuerdo por el bien de todos los usuarios y del sistema de salud general del país. Gracias, ministra. No, yo les agradezco la Buenos días. oportunidad de explicar en forma más objetiva todo lo que está pasando. Como Muchas siempre aquí, muchísimas Muy buenos gracias. días. Hasta luego. Muchas gracias. Consuelo, Buenos días. nosotros nos tenemos que ir ya. Son las 9 pasaditos. Le agradecemos y les pedimos disculpas por el espacio que nos tomamos de información privilegiada que vienen a continuación. Buen día. Está lloviendo en varias Buenos partes de días. Santiago. Chau.